compañeros, profesor. Mi grupo... todavía no estamos grabando. Sí. Miguel. Sí, ya. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Mi grupo, conformado por Mayuri Estrada, Iván Escudero y Jennifer Castillo, tenemos el gusto de presentarles el tema de deforestación en Panamá y sus consecuencias en el desarrollo sostenible. Ana Miguel. Yo. ¿Por qué no paso? Ahí está. No me pasa. Sí, tengo objetivo. ¿No se te pasó? No, en la pantalla no aparece. Pero acá sí me parece que pasó ya el objetivo a la siguiente. Qué raro. ¿Por qué? Si aquí tengo otra imagen. Espérate. ¿Pasó? No. No. Déjame salir. Ya, ahora sí. Así. Ahí sí se ve, pero es que tiene que salir pantalla completa. Bueno, y está el objetivo. Bueno, Ahí. como seguía. Nuestros objetivos, tenemos nuestro objetivo general, que era examinar la deforestación en Panamá y sus consecuencias en el desarrollo sostenible del país. Nuestro objetivo específico, más que nada, era analizar la ley forestal en Panamá en los procesos de competencia ante problemas ambientales, como en la aplicación de sanciones, y mostrar el comportamiento de la deforestación en Panamá a través de las últimas décadas. ¿Pasó? No. Pero es que no entiendo por qué no quiere pasar. Déjame ponerle aquí así. Batman, Dime si pasa. va a tener que pasar Pasa. ahí mismo como lo Pequeñitas. así como lo tienes. Como introducción, la superficie total de la República de Panamá es de 7.551.690 hectáreas, de las cuales 3.052.304 mantienen una cobertura boscosa, que representa el 40.4% de la superficie del país. Los bosques cumplen funciones vitales, que pueden identificarse como generadoras de bienes y servicios como protección, investigación, recreación, regulación, producción, entre otros. Además, los bosques proveen de múltiples bienes y servicios. Panamá posee una gran biodiversidad y su importancia es reconocida por la ubicación del país. Sin embargo, en el resto del mundo, nuestra biodiversidad está en peligro de degradarse o desaparecer por la deforestación, que tiene importantes efectos adversos para la tierra. Asimismo, la falta de diversidad interfiere con las funciones de los ecosistemas básicas, como pueden ser el deterioro del suelo, la asimilación de los residuos, la purificación del agua, la regulación de los desagües, el ciclo de carbono y los nutrientes y las fuentes de madera. Todas las especies cuyo hábitat natural sea selva o bosques se ven afectadas por la deforestación, al igual que influye en el desplazamiento de personas o comunidades enteras como las poblaciones indígenas que han habitado en esas tierras por diversos años. Las consecuencias de la deforestación es que una de ellas es que contribuye al cambio climático, en la que es en la erosión del suelo, además que afecta el desarrollo sostenible y amenaza los suministros de alimentos, lo que es el desplazamiento de humanos y fauna, y además que es importante la pérdida de biodiversidad. En Panamá es necesario, crear conciencia sobre el grave deterioro del medio ambiente, debido a que en muchos de sus aspectos les dan poca importancia a lo que es al daño que se ocasiona en los ecosistemas, ya sea marinos o terrestres, ya que uno depende del otro para mantener su equilibrio. Pasa. Como vemos,
El recurso forestal debe ser entendido como todos aquellos recursos encontrados en el bosque con posibilidades de ser utilizados ¿para qué? Para el bienestar humano. Esto incluye lo que es la madera, la fauna, las plantas medicinales, las plantas ya sea ornamentales, los animales, mascotas, entre otros. Entre otros. Panamá posee lo que es los bosques de, vamos a mencionar los bosques de Panamá por zonas de vida. Tenemos lo que es el bosque húmedo tropical, que se encuentra tanto en la vertiente atlántica como en el Pacífico del país, específicamente en las provincias ya sea de Colón, Darién, Chiriquí, Veraguas, Boca del Toro. Más que nada, esta cuenta casi con el 32% del territorio nacional. Tenemos lo que es bosque seco tropical. El bosque seco tropical cuenta con el 7% de lo que es el territorio nacional y ha sido en su mayoría totalmente despojado de su cobertura forestal. Más que nada, en las especies que se encuentran de árboles allí, mencionaré lo que es el cedro espino, el caobo, el algarrobo. Y tenemos el bosque seco premontano. Más que nada, para mencionar, esto ocupa lo que es el 3% de nuestro territorio nacional. Tenemos el bosque húmedo premontano. Este cuenta más que nada con el 3.5%, y también cuentan con especies como el caobo, el roble, el cedro espino, y tenemos bosque muy húmedo premontano, que ese más que nada se encuentra en lo que es en Darién, el este de Panamá y Veraguas, y cuenta con un 18% de lo que es el territorio. Y tenemos el bosque muy húmedo, que se cuenta con el 13.4% del territorio, lo que es el territorio nacional. Tenemos el bosque muy húmedo pluvial premontano, que se cuenta con el 12.6% de lo que es el territorio nacional. Tenemos el bosque muy pluvial montano bajo, que se cuenta con el 3.2% del territorio nacional. Tenemos el bosque muy húmedo montano bajo, el bosque muy húmedo pluvial y montano. Y tenemos, bueno, bueno, estos son los bosques que contamos en la zona de las zonas de lo que es de Panamá. Pásala. ¿No quiere pasar? Ah, no sé qué pasó. No quiere pasar la siguiente. Pásala con el mouse. Sí, a ti pasando. Ahí está. ¿Ahora sí? Ah, ok. Bueno, el siguiente punto a desarrollar es el marco legal que le hablará mi compañero Iván Escudero. Y buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Sí. Bueno, a través del marco legal nacional, bueno, la legislación forestal en Panamá es bastante, digamos, aquí ha sufrido bastantes transformaciones durante los últimos años, ¿no? De acuerdo a mi opinión, yo lo puedo dividir como que ha tenido como tres fases, ¿no? Tres fases importantes. La primera fase se comprende de los años 66 hasta el año 94. Obviamente los escenarios en nuestro país eran totalmente diferentes a los escenarios actuales. En ese tiempo la flora prácticamente era un 70-80%, y quizás el gobierno en su momento, a no tener una fuerza institucional bien formada, no era una gran preocupación. Entonces, se fundó el año 66 la primera legislación forestal de la República de Panamá. Pero en los aspectos institucionales, estas eran regidas
sobre el Ministerio de Agricultura, de Comercio e Industria, donde a través del Departamento del Servicio Forestal hacían cumplir esta primera legislación forestal durante esos años, del año 66 hasta los años 72, donde la ley, donde la ley, la cual despide la ley forestal, pues podemos mencionar que, bueno, dentro de la función era proteger y conservar, renovar la riqueza forestal, incorporar la economía de tierra inapropiada, proteger la joya hidrográfica, promover la realización de obras de forestación, fomentar la coordinación con los servicios de la vialidad, fomentar la creación de asociaciones y cooperativas forestales y promover la erradicación, desarrollo y mejoramiento. Y estudiar, investigar y divulgar la naturaleza forestal. Ahora, esta ley tuvo su, digamos, su ventaja y ya, pues podemos sacar algo positivo y también cosas negativas, ¿no? Por lo menos dentro se creó un, digamos así, unos fondos que eran recibidos directamente a través de las concesiones que se daban, también a través de las multas o de todas las aplicaciones que tienen que ver, eran directamente recibidos al uso forestal. Pero como no era el fuerte en su momento, porque también estaba la agricultura, los aspectos que en la necesidad que hubo en su momento, la gente del interior emigraba mucho para desarrollar más la parte económica en lo que es a través de los ganados y eso, comenzaron, digamos así, a llegar a deforestar muchos sectores para implementar este aspecto de la parte agropecuaria, la parte de los ganados y más que era el negocio. Tanto así que durante ese ciclo se manejaba mucho la economía en base a esos aspectos. Yo recuerdo cuando estaba en los años 80, cuando uno viajaba a la centro, yo viajaba mucho a Chiriquí, de que uno agarraba Río Hato, uno veía muchas cuestiones ganaderas por esos sectores, Penonomé, Agua Dulce, Santiago, la parte de Los Santos, porque en su momento era el fuerte, pero se deforestaba mucho para esa inclinación de la parte económica. Luego, en el año 72, hubo algunas transformaciones institucionales. Bueno, se pudo lograr una reforma en la Constitución anterior, Marjorie. Ajá, una de las reformas en la Constitución en el año 72, pero esta reforma realmente se pudo concretar en el año 83. Con referente al patrimonio del Estado, con referente a las tierras, ¿no? Ya se respeta la parte ecológica. Pero en el año 72 también se fundó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el 73. Entonces, la parte forestal pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que a través de una dirección que se llamaba RENARE, Recursos Naturales Renovables, pero era el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en la parte más de agro. Entonces, a la ley forestal, no tener una constitución muy fuerte en los aspectos de la conserva forestal, muchas de las disposiciones, había muchos conflictos entre leyes, ¿verdad? La ley agro, la ley fiscal, la ley administrativa. O sea, todas esas leyes como que luchaban, como chocaban mucho, no sé mucho de ellas, pero chocaban mucho con las leyes forestales en la parte de incentivos. Y entonces, y también con los aspectos de las concesiones. O sea, como no era un departamento, eran cosas muy pequeñas al principio y eran direcciones, muchos de estos se delegaban a los municipios. Entonces, los municipios lo que hacían era que entregaban muchas concesiones y autorizaban muchas talas, también tramitaban permisos de roza y de quema y de pastoreo. Entonces, que a través de los códigos administrativos que les facultaba hacer eso, hubo como un descontrol en lo que son las concesiones, ¿no? Tanto así que cuando ya se vieron en el problema en los años 80, ya lo que era 80% de deforestación pasó
prácticamente bajó bastante, a un 40%, o sea, casi un 30% de deforestación hubo, pero sin ningún control de medidas a través de estas otorgaciones que hay a nivel de municipio. Entonces, mediante esta problemática y ya un refuerzo más a través de la Constitución, se pudo lograr en el año 86 crear el Instituto el IRENARE, Instituto Nacional de Recursos Renovables. A ver esto, en ese tiempo había mucho apoyo también en los aspectos internacionales, ¿no? Ese impulso que tenía Panamá de lograr en esta materia de aspectos también fueron muy apoyadas a nivel internacional a través de la FAO. Conjuntamente ellos pudieron lograr hacer el primer plan de acción forestal que lograron, lograron solamente un 40%, debido a que como en Panamá no tenía la experiencia de manejo forestales, no había quizá un inventario, no había una clasificación dentro de su legislación forestal, no había una clasificación de toda la parte forestal que había en el país. Y también recordemos que la política de gobierno también era un poco bien disturbia. En los años 80-89, la parte militar también fue como parte de perderse esa conexión que tenía con las organizaciones internacionales. Luego, en el 92, ya cuando pasó, bueno, los problemas de aquí, quizás ya no, a la fase final de esta ley, ya había pasado, digamos, por un ministerio de Agricultura, un ministerio del MIDA, que prácticamente se dedicaba más a la economía de lo que es la parte ganadera. Ya en el 92 se pudo lograr la primera ley de incentivos a través de la ley 24, del 23 de noviembre de 1992, donde se vieron la preocupación que el daño que se había dado, había que por lo menos buscar la manera de compensar y llamar, digamos así, una ley de incentivo para que se pudiera reforestar los aspectos que se fueron dañando durante esos años, por no tener un control de los aspectos que quizás sacrifica un sector, pero el otro sector, por no tener un plan de manejo, también era sacrificado, ¿no? En el año 92 se pudo hacer el primer plan de acción forestal. Ya en el año 94 ya se pudo por lo menos concretar una legislación forestal a través de la ley número 1 de 3 de febrero de 1994, bastante fuerte, porque ya en esta ley ya por lo menos ya se puede ver que hay clasificaciones de los tipos forestales que existen en nuestro país. Antes los fondos, por lo menos en los fondos que se manejaban, por lo menos los fondos que eran de la parte del Ministerio de Comercio e Industria, y el MIDA eran a través del FINDES. El IRENARE los fondos los manejaba a través de FONDEFOR. Lo manejaban los fondos para poder dar un apoyo a los aspectos de reforestación. Entonces ya con la ley de 1 de febrero de 1994 se pudo crear la primera legislación forestal fuerte en nuestro país. Entonces esta ley, donde se pudo, aparte de la que estaba anteriormente, se pudo implementar otros alcances, ¿no? Como por ejemplo, ya había una estimulación al desarrollo de la industria forestal como una actividad económica. Bueno, ya se estaba tomando en cuenta que Panamá tenía los recursos para poder invertir en la parte económica en los aspectos a través de las industrias forestales. También, bueno, ya se han tomado cuenta de educar y capacitar y divulgar la conciencia sobre la importancia de los recursos forestales, y ya por lo menos tener una armonía en los planes y proyectos nacionales de producción y desarrollo. Porque como le dije anteriormente, como había muchas instituciones que tenían estas concesiones, muchas veces chocaban entre una con otra, y por lo general cada una jalaba por donde eran más fuertes. Pues el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a la conveniencia de ellos, el Ministerio de Comercio e Industria a la de ellos. Ya con esta ley se pudo, a través del IRENARE, se pudo ya tratar de unificar cierta ley y cierta capacidad legal, ¿no? Ya por lo menos en el año ya 58,
en el año 58 se pudo crear la ley ambiental, ya como un total del todo. O sea, se pudo lograrlo, y eso que ya entramos a la segunda fase, ¿no? En donde la segunda fase se pudo lograr como recopilar todas las leyes que habían dentro de todas las instituciones para formar una sola ley, que es la ley del 58 del 29 de diciembre, que es la Ley General de Ambiente. Y se pudo crear la Autoridad Nacional del Ambiente, donde era la entidad, digamos así, rectora de aplicar las leyes. Y ya por lo menos se marca un eje institucional a través de la gestión de los recursos forestales, ¿no? A través de la ANAM. También se crean en esta ley, lo podemos mencionar que entre los cambios fuertes es que se crea como un patrimonio forestal a través del artículo 74, y también se crea los planes de acciones de manejo ambiental a través de los estudios de impacto ambientales para la área privada y también para todo lo que tiene que ver con las comarcas. Y se comienzan a encontrar aspectos legales mucho más conformados a través de la ANAM, ¿no? El asunto está que en esta segunda fase, al principio eran el desorden que había en las concesiones y la debilidad institucional. En esta fase se volvió, según los acuerdos de los críticos, se volvió un poco más conservador, más a la conservación, y no había mucho impulso a través de las leyes fiscales, lo que es los incentivos. A pesar que en el año 92 existe una ley de incentivos, según los acuerdos de los críticos, fue como más a la conservación. Se pudo lograr bajar la tala de árboles ilegales, se pudo reforestar, se bajó la concesión automáticamente a través de estas leyes que se fueron creadas, pero sí fue un poco más más a la conservación, y no daba con mucho incentivo. Y a la vez también hubo una caída. Obviamente, recordemos que en la primera fase tampoco existía el internet para hacer los levantamientos. Todo lo hacían lo que se pudiera en manual o a través de máquinas de escribir. Era un poco más difícil. Ya en la época de los años 90, ya se introduce el internet, se hace un poco más fácil, se hacen los estudios y se aplican bastante, a través de esta ley se aplican bastante, que hablaremos más tarde, planes de acciones, ¿no? La única plan de acción que existía era la que hizo el INCRENARE con la FAO, que fue en el año 86. Ya en los años 2000, en el año 99 se crea el plan de acción forestal. Bueno, entonces, después de esta transformación, entre lo más, podemos mencionar, porque hubieron muchas leyes que fueron con esta ley agregada. En la que yo puedo mencionar fue, el otro cambio fuerte fue a través de que se creó la Política Nacional Forestal en Panamá. Es la que vemos ahora en pantalla, donde a través del decreto ejecutivo 37 de junio de 2009, y tiene sus objetivos específicos, que era insertar el aprovechamiento y el manejo sostenible de los recursos forestales, fortalecer el sector forestal, y la participación y la coordinación interinstitucional y planificación y evaluación, que no solamente era la ANAM como la autorizada para ver la parte del ambiente, sino que también la integración de otras instituciones como el MIDA, como varias instituciones en el país. Aumentar las capacidades del recurso humano, lograr la competitividad, incorporar las comunidades rurales e indígenas mediante la promoción de asociativa de los negocios forestales. Y también a través de los 13 principios, que bueno, el principio de valorización, principio de integración, principio de participación, principio de competitividad, principio de multifuncionalidad, principio de manejo sostenible. Todos estos aspectos ustedes lo pueden buscar en la página de Mi Ambiente, y ahí está la Política Nacional Forestal en Panamá. Más adelante, Mario. Ya con la ley de la ANAM se pudo, por lo menos, se pudo aplicar la ley de la investigación, ¿no? Dijimos que en el 2008 existía un modelo forestal sostenible, pero a través que hubo muchas modificaciones del 2010 al 2017 de la ley, muchas de estas investigaciones fueron buenas, pero se quedaron
digamos así, obsoleta porque hubieron modificaciones de ley en la que al final, a través de este modelo forestal, se pudo crear la Estrategia Nacional Forestal en el año 2014. Y dentro de los planes internacionales también cumplir para poder rescatar los daños e impactos que se había ocurrido en la parte forestal a través de la Alianza por el Millón. Esta Alianza por el Millón era, digamos, una estrategia nacional forestal donde ya involucraba mucho más investigaciones a través de la conservación de la diversidad biológica, salud de vitalidad del ecosistema forestal. Recordemos que como no solamente es forestal, el ANAMP es la parte forestal, sino que ya recoge todo lo que es los aspectos del ambiente, ¿no? La conservación de los suelos, el mantenimiento y mejora de los beneficios socioeconómicos. Más adelante. Bueno, aquí en esta lámina, como lo dije, fue más a la conservación. Y en la tercera fase se trató a través del gobierno de Varela en el 2017, a través de la ley 69 del 30 de octubre del 2017, hacer un programa de incentivos mucho más fuerte para poder atraer, digamos así, la parte de incentivos de las inversiones. Entonces, entre lo que podemos mencionar, uno es la conservación de los bosques naturales, dos, el sistema agroforestal del silvopastoriles, tres, el procesamiento de los productos forestales, cuatro, la generación natural asistida, el manejo forestal, los víveros, la restauración y plantaciones forestales comerciales, investigación, desarrollo e innovación forestal. Todo esto se puso más atractivo lo que es a través de las exoneraciones tributarias. Recordemos que el Código Fiscal se decía que prácticamente solamente se quedaba prácticamente con el 60% de las recaudaciones que había antes dentro de los incentivos y el 40% solamente se invertía. Ya con esta ley se puso más atractivo a través de las exoneraciones tributarias. Lo que podemos mencionar es la exoneración del impuesto sobre la renta, la exoneración del impuesto de inmuebles, hay exoneración de impuestos de transferencia de bienes inmuebles, exoneración de impuestos de introducción y financiamiento directo no reembolsable. Y también tenemos que los financiamientos directos no reembolsables. Y también tenemos, bueno, los fondos de Reforesta. Se crea un fondo de Reforesta con una partida inicial de 15 millones que funcionará como un fondo rotatorio que recibirá desembolsos anuales para complementar el aporte inicial. Pero también esta ley de incentivos, otra de las leyes que también fue importante es la ley que se creó para no dañar la parte económica en lo que es la parte agropecuaria, que es la ley de incentivos que se creó en el 99 para pequeños productores agropecuarios, en la cual no solamente para que ellos no tuvieran, digamos así, una caída, porque la parte, a través de la globalización, ya el mercado de lo que era de la economía, de la parte del ganaderas y la agricultura ha ido disminuyendo bastante, ¿no? Entonces, se creó como una ley de incentivos para poder que ellos pudieran también tener ciertos atractivos y estos fondos eran manejados por el Banco de Desarrollo Agropecuario. Más adelante. Ajá. Bueno, dentro de las sanciones podemos mencionar de los delitos ecológicos, en la que podemos mencionar que también existen, bueno, en el Código Penal, a través del artículo 403 hasta el artículo 407, donde lo que podemos mencionar, quien venda o traspase cualquier título de permiso de subsistencia doméstica sin autorización legal será sancionado con 50 días de multa. La pena será de 1 a 3 años de prisión. Quien incendie masas vegetales será sancionado con 1 o 3 años de prisión o equivalente de 1 día de multa o arresto. Se aumentará las penas en la cuarta parte si es residente. Los siguientes casos, ¿no? Cuando produzca pérdida a la fertilidad del suelo, cuando afecte la superficie mayor de 5 hectáreas, cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal, cuando se actúe para obtener beneficios económicos. Y también tenemos la ley de sanciones dentro de la resolución AG 046603 de octubre de 2003,
donde se habla que en los bosques naturales primarios, intervenidos, secundarios, Maduro se pagará una multa de 5.000 por hectárea. En humedales, lo que es manglares, oreizales y cativales, se pagará 10.000. En bosques secundarios con desarrollo intermedio se pagará multa de 3.000 por hectárea. En bosques secundarios jóvenes de rastrojo se pagará 1.000 por hectárea. La eliminación de sotobosque implicará una indemnización ecológica equivalente al 50% de las cifras anteriores. Cuando genere afectaciones sobre formaciones de gramíneas pajonales se pagará una multa de 500 por hectárea. Y cuando la tala de raza, eliminación de sotobosque o de vegetación realice sobre la área protegida, el monto a cobrar será el doble de la cifra antes indicada. Más adelante. Bueno, de los instrumentos internacionales, podemos mencionar que, bueno, de lo que aplica también, Panamá ha sido ratificado para el cumplimiento, que a través del plan de acción, Nacional Forestal 2050, trata de cumplir con estos instrumentos internacionales, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos mencionar es dentro de los convenios de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Protocolo de Kioto a través del calentamiento global, el Acuerdo de París, los convenios sobre la diversidad biológica y el Convenio de la Viena sobre la protección de capa de ozono. En lo que Panamá ha ratificado lo que vemos en el cuadro verde, por lo menos el convenio internacional, lo que hemos aquí aplicado, el convenio de la diversidad biológica, en la ley número 2 del 12 de enero de 1995, el convenio de marco de las Naciones Unidas del cambio climático a través de la ley número 10 del 12 de abril de 1995, el protocolo de Kioto a través de la ley 88 de 1998 y la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de, bueno, aquí no, es que como todo, la parte forestal ya también entra dentro del plan de ambiente, todos fueron unificados. Más adelante ya. Bueno, a continuación les voy a hablar yo un poco, haciendo énfasis en lo que ya habló mi compañero Iván. Hoy vamos a hablar de la evolución de la deforestación en Panamá. Trataremos de hacer una evolución desde hace 100 años, pero como sabemos, o sea, tratando de recabar información, Panamá tiene 117 años como república como tal, y toda la información recabada en muchas de las instituciones conciernen al ámbito que toque todo lo que sea relacionado a la parte forestal, es a partir de las décadas de los 40, específicamente a partir de 1947. Y no es hasta principios de la década de los 70, como podemos observar en la figura del diagrama, del mapa, que se empieza a tener en cuenta los derechos ambientales a partir de las declaraciones en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, celebrada en Estocolmo en el año 72. Panamá fue signatario de esta declaración de principio que impulsó a la introducción de los artículos ya mencionados por mi compañero, y esto promulga a diferentes tipos de gacetas que otorgan al Estado al deber de ser fundamental y velar por la conservación y las condiciones ecológicas de nuestro ambiente. Posteriormente, con todas las reformas inducidas y a nuestra Carta Magna Panameña en el acto de la Constitución en 1983, se incorpora el capítulo 7 referente al régimen ecológico, y 20 años después es cuando Panamá forma parte de los 172 países participantes en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Hablando a grosso modo de esta parte, gracias a todas las circunstancias que se vivieron a nivel internacional, fue que Panamá fue partícipe a todos los convenios, leyes que mencionó mi compañero, y que dio como un inicio a lo que fuera dar un stop a la deforestación en Panamá. Comenzamos con, tomé ciertos puntos del año que fueron como años claves y traté de agrupar en periodos para poder analizar por grupo
todo el suceso, la transición boscosa que ha vivido Panamá durante los últimos años y las últimas décadas. El porcentaje de cobertura boscosa en la provincia de Panamá, como observamos en la imagen, la mayor parte era conformado por las comarcas Darién y Boca del Toro. La superficie de Panamá es de 77.557.690 hectáreas, aproximadamente para el año 92. Existía 3.358.304 hectáreas de cobertura boscosa forestal innata. Esto representaba un 44% de la superficie total del país. No obstante, vamos a ver cómo la tasa de deforestación comenzó a fluctuar entre los años del 80 y de los 90. Es importante señalar que esta superficie boscosa ha sido de vocación ecológica y poder clasificarla en una categoría, tuvieron que implementarse leyes como las que habló mi compañero y se comenzó a enfocar un poco más en lo que era la parte boscosa de los manglares que se desconocían como tal como bosques. La tasa anual promedio de la deforestación entre ese periodo de tiempo correspondía a 47.158 hectáreas anuales y ocasionaba el deterioro de forestal, a provocar una degradación y deterioro del ecosistema. Las medidas políticas sectoriales incidían directamente sobre los recursos forestales y las instituciones no respondían adecuadas y todo era en función de un modelo económico que estaba regido este tipo de evolución que se estaba viviendo en el país. En el mapa que podemos observar de la superficie del territorio, podemos observar el mapa cómo estaba subdividido según la cobertura y el uso de los bosques. ¿Por qué se mencionó al principio de este tema los tipos de bosques según Holdry? Era puesto que dependiendo del tipo de madera, se ha visto influenciado en la deforestación. Para cada tipo de bosque existe un tipo de madera que es como adaptable y que puede obtenerse en cada uno de ellos. Y dependiendo de este tipo de madera, se ha visto esa evolución, cómo ha ido fluctuando y cómo se han ido cambiando de bosques primarios a pastizales, a bosques mixtos, a sabanas. La mayor parte de los bosques se encuentran ubicados en la vertiente del Atlántico, debido a que la vertiente pacífica, la cobertura boscosa es más reducida por la intensidad humana histórica que ha caracterizado al país. Aunque Panamá posee relativamente una buena cobertura boscosa en comparación a otros países a nivel mundial, sí se ha ido percibiendo y se ha ido la reducción con gran rapidez en los últimos años de la cobertura boscosa que teníamos anteriormente. En este cuadro de cobertura boscosa y deforestación de la República de Panamá, lo tomé porque me llamó mucho la atención, fue entre los años 1992 y 2000, en el cual detalla perfectamente cuál era la cobertura boscosa para cada provincia y la cobertura boscosa y la deforestación que se presentó en cada una de las provincias para este periodo de año. Cuando buscamos el comportamiento de la reforestación en Panamá, vemos que en el año 1992 a el 2002, vemos una cierta fluctuación en el año 98 y en el año 2002 vemos unos picos decadentes. Cuando fuimos y buscamos la data, este cuadro corresponde a que esos tipos de años se reforestó con cierto tipo de especies de árboles maderables, como era lo que era la teca, el pino, el cedroespino, la acacia, el caobo, y que estos son los tipos de árboles que en Panamá comercialmente son los que se talan tanto ilegal como legalmente para la comercialización y la utilización de madera. Con respecto a la cobertura boscosa que presenta Panamá, existe una gran biodiversidad en la cobertura boscosa. Se tomó el porcentaje de áreas de cobertura boscosa a nivel nacional y lo contrastamos con los países de Centroamérica. Con respecto a Centroamérica, Panamá se encuentra moderado a comparación a la creciente reforestación y cobertura boscosa que ha presentado, por ejemplo, Costa Rica y Belice.
De los 74.408 kilómetros de superficie de área que cuenta Panamá para el año 1980, aproximadamente vemos en el siguiente cuadro cómo fue descendiendo estos porcentajes de un 74.13% de bosque a medida que fueron pasando las décadas, fue disminuyendo aproximadamente entre un 9 a 10% entre cada década, hasta llegar al año 2010, en el cual había un 47% total de la cobertura boscosa. Me gustó poner un poco lo que es la fragmentación de los bosques, cómo afecta y los cambios de la cobertura boscosa forestal. La deforestación no solamente afecta a las comunidades, sino también en la parte geográfica, con lo que es la fragmentación de los bosques. Esta fragmentación de los bosques es lo que nos va a... Alguien se está conectando. J3 Corp, ¿quién es? Omitilo, no sé quién es. Esta fragmentación de bosques... Camila. Creo, no sé. Creo que sí. Esta fragmentación de los bosques... Yo siento que no sé por qué entró con esa cuenta, perdón. Dale, descuida. La fragmentación de estos bosques la podemos ver reflejada con la deforestación. A medida que se fueron aumentando el porcentaje de deforestación, pudimos ver los parches de fragmentación en la República de Panamá. Específicamente, se tomó la provincia de Darién. La fragmentación a nivel de Centroamérica, que se evidenció no solamente en Panamá, sino en toda Centroamérica, y aunque sean áreas protegidas, en este caso seleccionamos Darién porque fue como la que plasmó, se puede observar más drásticamente este cambio a los procesos de fragmentación de bosques primarios a bosques latifoliados. La mayor degradación de los bosques se evidencia entre el año 2000 y 2010. Eso también está relacionado que la población ha ido ampliando, ha ido expandiendo sus fronteras agrarias para lo que es la ganadería intensiva, la migración de personas y el desplazamiento. También en este periodo de año, del 2000 al 2010, se produjeron la construcción de carreteras hacia el área de Darién, se ampliaron baches, se ampliaron lo que eran coberturas de colegios, se hicieron barriadas, y esto se ha ido como asociando a esta parte de la fragmentación. El número de permisos y aprovechamiento forestal por provincia para el periodo del 2009 al 2010. En esta figura podemos observar cómo la disminución en el número de permisos se dio en cada una de las provincias. Sin embargo, esto no implicó necesariamente que este volumen de tala o el volumen de traslado de ciertas especies nativas a un lado al otro de las provincias. Y el aprovechamiento forestal realizado durante todo este periodo de tiempo estuvo caracterizado por una ausencia de planes de manejo, la mitigación y controles, por el uso de tecnologías y técnicas de extracción altamente depredadoras de la masa boscosa utilizada en dichos lugares. Muchas veces no se talaban los árboles, pero se tenían maquinarias para la construcción de las carreteras, como ya mencioné, de los colegios, de las barriadas, y afectaban indirectamente a la área boscosa con este tipo de maquinaria y el tipo de construcción que se hacía no respetando la naturaleza. Para el periodo del 2011 al 2020, con respecto a la evolución de la deforestación, podemos observar, aquí en este mapa se marca en color amarillo lo que es las áreas protegidas y en color común rosado las áreas comarcales, puesto que hay que tener en cuenta que la mayor parte de los bosques conservados ha sido por las partes indígenas. Si sacamos estas partes, como podemos observar, se ve el significativo impacto de la cobertura boscosa presente en Panamá y cómo se han cambiado, por ejemplo, las secciones de bosques primarios a latifolios, cómo han ido desapareciendo y se han ido aumentando lo que son los pastizales y los bosques, lo que es de rastrojo y para la ganadería, y poco a poco se ha ido recuperando lo que es la parte de mangle. Este es el último mapa
de cobertura boscosa que se plasmó por CIAM en un informe en donde las provincias de mayor cantidad de bosque perdido son Veraguas, con 48.758.12 hectáreas, seguida por Panamá, con 38.735 hectáreas, y después por Darién, según el diagnóstico de cobertura boscosa. Siempre se pensaba que el punto crítico era la provincia del Arco Seco, pues hemos visto que se ha como omitido, siempre se pensaba que era ese lugar, pero se está perdiendo más cobertura en lo que es el área de Darién, por la tala indiscriminada en momento. Y el punto que las provincias que han generado un aumento en su cobertura boscosa ha sido la provincia de Colón. Aquí, como lo presento en la siguiente gráfica, según datos de la Forest Assessment Diagnostic, la cobertura boscosa de Panamá y de áreas protegidas, en las cuales hay alrededor de 125 áreas protegidas claves para mantener nuestra cobertura boscosa. Y, como lo mencioné anteriormente, en el siguiente cuadro, de la pérdida y ganancia de bosque en tierras boscosas de Panamá, se refleja que la provincia de Veragua es la más afectada y que la provincia en los últimos 7 años, la que ha ganado mayor cobertura boscosa, pasando de un reconocido tipo de bosque pastoso, actualmente existen rastrojos y arbustos importantes. Para las mediciones de cambio de cobertura forestal a nivel centroamericano, optamos por ver este comportamiento y plasmarlos en nuestro trabajo, puesto que no solamente podemos omitir lo que es la información centroamericana y solamente tomarla de Panamá, porque indirectamente la información a nivel Centroamérica influye en el tipo de bosque que vamos a tener en Panamá. Se evidencia la deforestación y sustitución de uso de bosque a otros tipos de cobertura en nivel centroamericano. Como podemos observar, el cambio cómo ha ido fluctuando a través de los años, los porcentajes han ido cambiando, y cómo en la siguiente gráfica, la superficie de áreas impactadas por el cambio climático se plasma una tendencia para el 2050. Se ha plasmado que los van a ser más afectados son los bosques latifoliados, las áreas agrarias debido al alto impacto que se están dando y los pastos. Las expansiones urbanas han sido... Las áreas urbanas han sido sustituidas y se ha ido ampliando esta barrera, como ya lo mencioné anteriormente, agraria. También se plasmó la cobertura forestal. Desde el punto de vista de las condiciones climáticas, no solamente son las únicas que afectan a este tipo de deforestación, también están las actividades antropogénicas, las talas indiscriminadas, los incendios forestales provocados por aquellas personas, ya sea para la agricultura o para la expansión de terrenos. Y por último, aunque no era tanto para la reforestación, pusimos el cambio de cobertura en los corredores biológicos, puesto que esta deforestación de una forma u otra afecta a la biodiversidad de no solamente nuestro país, sino de todo Centroamérica, puesto esta cobertura boscosa es un corredor biológico para toda la región centroamericana, la cual protege la existencia y el flujo de especies y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos evolutivos de toda la región. Los cambios de cobertura boscosa que se han presenciado durante los años 1980 al 2010 son bastante significativos y alarmantes, puesto han interrumpido ese desplazamiento habitual que tenían muchas especies, y esto ha provocado la extinción y el peligro de extinción de muchas especies que en muchos casos ni siquiera se habían reportado en alguno de estos sitios. A continuación, mi compañera Jennifer. Bueno, más que nada, quería mencionar que el uso de los bosques como compensación es en gran medida una herramienta de marketing para las empresas. Los bosques tropicales están absorbiendo lo que es menos dióxido de carbono del aire, reduciendo ya sea su capacidad de actuar como sumideros de carbono, acercándose a la posibilidad a lo que es la descomposición del clima.
los bosques podrían convertirse en una fuente de carbono en la atmósfera en lugar de ser uno de los mayores absorbentes. ¿Qué quiero decir con esto? Me leí un estudio donde mencionaba que los árboles están absorbiendo lo que es menos dióxido de carbono, o sea, está absorbiendo lo que es 1/3 menos de carbono en la década de 1900, de los 90. Entonces, donde señalaba que para esas décadas de los 90 aproximadamente se eliminaban de la atmósfera lo que era casi 46.000 millones de toneladas de lo que era el dióxido de carbono, o sea que aproximadamente era el 17% de las emisiones de dióxido de carbono por las actividades humanas lo que se disminuía. Ahora, actualmente, solamente se está disminuyendo lo que es el 25.000 millones de toneladas, o sea que es un 6% de las emisiones globales, que fue un estudio que se hizo que los árboles pueden más adelante actuar como fuentes ya sea de carbono, o sea, lo contrario. Y que muchas empresas lo que hacen es, para no pagar impuestos, lo que hacen es sembrar árboles. Pero al final esto nos puede jugar un juego ahí más o menos sucio. Entonces, la deforestación afecta lo que es el ambiente y ocasiona consecuencias a las comunidades, ya sea en la extinción de lo que es de especies de la flora, fauna silvestre, alteración del clima y extinción de corrientes, erosión de suelo, pérdida de fertilidad, sedimentación de cauces, sequías, inundaciones, destrucción del paisaje natural, provocando que una contaminación, además de eso, visual. Pásenla, Marjorie. Marjorie. Aquí les coloqué una de las exportaciones que se hicieron a principios de enero fue lo que es el árbol de teca, que tuvo una disminución lo que fue de la exportación. Como ya acabé de observar, ahí está el gráfico, donde casi tuvo como un 50% que bajó de lo que fue de la exportación. Marjorie. Talento. Bueno, aquí en este punto le estoy plasmando unas imágenes que fueron tomadas este fin de semana. Tuve la oportunidad de estar por Darién, en el cual presencié ciertas irregularidades que les presentaré a continuación. Pero antes de esto, mencionarle que, de acuerdo al estudio del Foro Económico Mundial, Panamá está entre los 10 países que más árboles o selva han perdido a nivel mundial. El informe incluye que estos países de más de 100.000 hectáreas de bosque primario, siendo el más afectado Ghana con un 60%, seguido por Costa de Marfil con un 26%, luego lo que es Papúa Nueva Guinea, Angola, Surinam, Liberia, Colombia con un 9% y Panamá con el 4%. Según toda la data de la Dirección Nacional Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente, los recursos forestales en Panamá están constituidos de una forma boscosa, tanto naturales como establecida por los suelos de aptitud forestal, que fue lo que mencioné anteriormente, y que se puede estar regido por la cobertura y el uso del tipo de suelo que se presenta. Según la industria forestal en Panamá, el sector agropecuario, en el cual se incluye la silvicultura, contribuye apenas a un 7% del Producto Interno Bruto, siendo que la silvicultura nunca ha tenido un aporte mayor al 0.5% del Producto Interno agropecuario. Y lo que es el subsector en el Producto Interno Bruto, lo que es la exportación de madera, se estima que es el 2%, aunque es aparentemente bajo. La actividad forestal que se desarrolla en las áreas rurales ilegal muestra una tendencia a la pobreza, un incremento a los temas de desigualdad debido a que no se están respetando los límites naturales. Estas imágenes las tomé
Puesto íbamos en la carretera y me llamó la atención de que a pesar que era un sábado y estas específicamente las tomé domingo de cuarentena total, habían camiones transitando por este lugar transportando madera. Te voy a presentar ahorita. ¿Ya lo viste? Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención que había muchos aserraderos. Habían unos que estaban como bien estipulados y tenían como estipulados afuera como finca tal, te ponen el artículo tal, y no se puede la tal en la casa, pero ellos tenían el pocotón de maderas ahí cortadas. Había como aserraderos más clandestinos, como es el que vemos en la parte de abajo, el cual no tenía ningún tipo de alambrado ni nada, simplemente iban tirando los pedazos de tucos ahí en el OTS, y vemos la otra cómo apilaban los árboles acá. Estos camiones que están aquí, tuve la oportunidad de tomarlo, estaban afuera de las instalaciones de el ANAN en Darién. Al parecer, estos sí fueron detenidos, pero me comentan compañeros que estuvieron viajando desde el día jueves, que vieron pasar muchos camiones y eso sí nos lo detuvieron. O sea que cuando se dieron cuenta, nada más detuvieron uno de los varios que pasaron. Entonces, le presentaremos un video de una problemática que se está viviendo actualmente en la selva del Darién. Me avisan si se escucha. No se escucha. Marjorie, no podemos escucharlo. No se escucha. ¿Se escucha? Comienza. No. No podemos escucharlo, Marjorie. ¿Podrías volverlo a repetir? Va. Súbele el volumen al video. Ahí. Está en todo, ¿no? No, se bate un poquito. Va. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No sé. Ay, Pero no sé, está aquí en todo. Ajá, dime. ¿tú lo escuchas? Sí, yo sí lo escucho. Claro, porque se debería Creo escuchar. que tiene el audio muy bajo porque el video como tal tiene el audio bajo porque no se puede percibir el sonido. Pero ¿lo podemos ver? Sí, igual cualquier cosa le voy diciendo. Debería escucharse por tu micrófono. Pégala a tu computadora, ajá. Ah, Pega el voy. teléfono a la... Es que tengo audífono. Espérate, ahí no sé cómo ponérselos. Quítale el audífono. Quita el audífono y pon directo. Va. Para ver si se escucha. Ah, lo tiene bajito. Ahí la acabo de ver que lo tiene bajo. Ajá. Tiene Ahora- abajo el volumen, Marjorie. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. No, ya quité los audífonos. No sé por qué no se... Hace un rato vi que se veía que lo tenía como a un cuarto nada más. Sí, Salió como ya una lo subí, pantallita. ya está en todo, ¿ves? Ah, ok. Es que estaba en los audífonos y si se escucha en el audífono y como tal en el video cuando lo envié. No sé por qué no se escucha ahorita. ¿Quieren nos lo puedes ir describiendo? Pues nos vas hablando de él. Ah, no, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a poner el video por aquí, por lo que es mi teléfono, porque lo tengo aquí en el teléfono y ustedes ya lo escuchan y lo van mientras lo reproducen allá. Espérate, voy. En verdad el video es bastante corto, solamente es de 2 minutos. El video es actual, es del 1 de enero, creo, de este año, de 2020, el cual ciertas comunidades estaban quejándose de la situación que yo pude percibir en ese momento. Entonces voy, espérense. Me dicen si lo escuchan cuando lo ponga a reproducir. Comarca en Verá, Guaunán. ¿Se escucha? Las mujeres comunicado del 29 de enero 2020 para todos los comarcanos y pueblos panameños. Desde
desde 2005 en adelante han venido desplazando los árboles del río Tupesa, Bajo Chiquito y Maragantí, y ambos ríos Tuquesa, cada uno están secando, llenándose de lama, contaminándose. Exigimos que suspendan y revoquen todos los permisos de tala ya entregada y pendiente por entregar, que son ilícitas contra la vida del medio ambiente y la biodiversidad, la fauna y la flora de las comunidades de las naciones panameñas. Queremos mantener vivos nuestros bosques, nuestros ríos, porque de ellos nosotros vivimos. Un día el canal de Panamá se va a quedar sin agua, y no digan después que las mujeres verán, Guaurán, no les advertimos. Ya basta la tala y la deforestación indiscriminada en Sémago, en el territorio nacional de Panamá. Queremos un proyecto científico de bono de carbono en la comarca, protegiendo nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Cuidemos nuestro bosque, porque ellos son la esperanza de vida, porque detienen el agua que tú y yo bebemos a diario. ¡Viva la comarca! ¡Viva la comarca! Bueno, en eso consistía el video. Como vieron, es un video corto de la actual problemática que se está viviendo en parte de Panamá Este, lo que es ya la provincia de Darién, de que se percibe y se hace como caso omiso a este llamado, y cuando uno va hacia esos lugares, ya está viendo cada vez más lo que es ese tipo de tala, o sea, indiscriminada y al descaro, pues, porque ves los camiones pasar, cada vez más aserraderos clandestinos. Por ejemplo, pasé por una casa, la cual ya estaba el señor, era como, no sé, estaba tumbando todos los árboles, y como era domingo de cuarentena total, veníamos de regreso hacia la capital, o sea, literal tenía un árbol en todo el medio de la carretera, y tuvimos que decirle, por favor, quitar ese árbol. No le tomé foto porque estaba con un machete y capaz se me arrebataba después por tomarle la foto, porque no estaba pasando ningún tipo de carro. Entonces, y todas las imágenes anteriores también fueron de lo que es Darién, y como pude percibir, hay muchas plantaciones de lo que es teca, y en varias de estas plantaciones ya han ido como cortando las tecas que ya llevan el periodo permisible para poder obtener madera y que puedan comercializarse, que sea como aproximadamente entre 5 o 10 años. Entonces se ven esos como parches entre la misma forestación de teca y la gran cantidad de aserraderos que se están poniendo. Y vi también muchos, lo que era la ganadería. Nunca he ido a Darién, sinceramente, y vi mucho que era ganadería, y no toda era silvopastoril, pues todavía muchos que no tenían ningún árbol, y veías el poco de vaca montada ahí en un cerrito buscando, no sé, guarecerse. Entonces eran hectáreas y hectáreas de terreno mal utilizado, que se puede percibir cada vez más para ese sector. Entonces, la conclusión es mi compañero. Bueno, como conclusión, es necesario la utilización de los análisis de cobertura boscosa del país, además de crear herramientas de acceso al público donde permitan obtener información necesaria de nuestra situación ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, y que se haga de manera constante, donde las instituciones que planifiquen proyectos. De acuerdo con este estudio del Foro Económico Mundial, Panamá está entre los 10 países que más árboles o selva ha perdido. La coordinación interinstitucional y sectorial, así como el fortalecimiento financiero y de personal del Programa Nacional Climático. Como recomendaciones, tenemos que eliminar los subsidios a formas de agricultura que dañan los bosques, invertir en las comunidades indígenas, ya que su identidad y subsistencia cultural están íntimamente ligados a los bosques. Deben restringirse los permisos y concesiones para la explotación maderera en los bosques primarios como forma de proveer el desarrollo de plantaciones forestales.
ajustar la ley forestal a políticas de cambio climático y el desarrollo sostenible de las plantaciones. Presionar a las grandes compañías, sobre todo, para adoptar cadenas sustentables de suministros y garantizar la sostenibilidad en la extracción de cada insumo o recurso que provenga de los bosques. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, compañero, por escucharnos. Gracias. Profesor Bien. también. Ah, sí, 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 Todo- sí. Muy bueno. Pude hojear rápidamente el trabajo de ustedes, muy completo, muy, muy bueno. Lo hicieron a profundidad. Me ha gustado muchísimo el contenido, la actualización, ¿no? Lo lograron buscar información reciente, ¿no? Y al final del camino, la idea mía siempre es asustarlos a ustedes, pero ahora el asustado soy yo. Jennifer, me asustaste. Me tienes asustado con este estudio que tú... Sí, profe, eran casi 100. Dígame. Uno explica siempre que, wow, que uno tiene que conservar el ambiente, que el equilibrio ecológico es posible gracias a los elementos que ayudan a esto, y uno dice, bueno, la conservación de los bosques primarios, que los manglares, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora tú me dices que, por un lado, la deforestación es mala, pero por otro lado, la reforestación también puede ser mala. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Es que, o sea, lo primordial que hay que hacer es hacer un estudio, análisis de qué árboles pueden ser compatibles para el tipo de cobertura boscosa que presenta el país. El país está dividido en 10 tipos de bosques de cobertura boscosa, y que para cada tipo de bosque hay un tipo o especie de árbol que sí va a ser funcional y va a poder ser rentable ponerlo a crecer, que es como lo hemos visto. Y no solamente lo que es árboles, por ejemplo, el caso del árbol cuadrado del Valle de Antón, que está en peligro de extinción, y no necesariamente por la actividad antropogénica de las personas, sino que el cambio climático ha ido variando, que ese tipo de arbolera específico de áreas de, por ejemplo, el Valle de Antón, un clima bastante húmedo y frío, ha ido extinguiéndose totalmente por causa climatológica. Entonces, al uno introducir especies no nativas de la región, cambias y modificas el tipo de uso del suelo, provocando que los otros árboles no, en buen panameño, no peguen. Hasta incluso Sobre esa iba otra pregunta mía, ¿no? Yo creo que ya ahora sí, ya lo entendí y ya la contestaste. Profesor, pero yo quiero mencionar algo. Sí, es cierto lo que dice mi compañera, pero como dice ese estudio, que eran casi 100 instituciones científicas que hablaban sobre eso. Entonces, sí, si investigamos qué especies nativas son para esa zona y que de verdad funcionen, porque, por ejemplo, tenemos ese disco, 1 millón de hectáreas. Ajá. Un montón de árboles que sembraron, al final nos hicieron los estudios, como ya mencionó mi compañera, tuvimos pérdidas de especies, pero al final ese estudio a mí, al igual que usted, me ha impactado, porque si también reforestamos y estamos también, podemos destruir lo que es nuestro sumidero de carbono, también puede suceder lo contrario. Al final también es bueno reforestar, pero también vemos que hay que bajar las actividades antropogénicas, hay que disminuirlas. No solamente, bueno, se investiga que ese árbol sirve para esa zona, pero al final hay que bajar las actividades antropogénicas, tomar conciencia, presionar a las instituciones, todo eso tenemos que hacer, apoyarnos, como nosotros que estamos estudiados, apoyarnos, no solamente hablar y hablar. O sea, yo entiendo que tiene que hacer muchos estudios y que no hay que necesariamente hay que amarrarse sobre un palo, pero al final hay que parar con esto, porque si hablamos de reforestar, y si ya salió ese estudio que lo apoyan varias instituciones, imagínense, vamos a estudiar, sembramos, y por ejemplo las empresas que no quieren pagar impuestos, bueno, vamos a estudiar, pues esta zona, este árbol se pueden sembrar aquí, pero al final siguen haciendo trastadas en el ambiente, al final hay que parar eso. Esa es mi opinión, la verdad. O sea, que eso va de la mano con, era lo que te acaba de comentar, que eso va de la mano, el estudio ese, con que
a veces estamos sembrando cualquier cosa o lo que está de moda y no estamos sembrando los árboles nativos del lugar, lo que nos está cambiando la biodiversidad del lugar, ¿no? Exacto. Así lo debo entender. Sí. Sí, lo otro que me preocupa es que, bueno, y los chicos que hablarán de cuenta el viernes también dirán, pero es que al final del camino yo creo que todo también empieza porque no ha habido, antes, y yo se los decía a ustedes, antes yo lo entendía porque antes Anán era una autoridad y no formaba parte del gabinete. Así es que no había la forma que el presidente o los demás ministros escucharan cuál era la postura de la conservación del ambiente. Ahora, bueno, desde el periodo pasado, ya hay primero una ministra, después un ministro, y ahora este ministro de Ambiente participan de Consejo de Estado, pero uno no ve movimiento en un artículo que se ha quedado nada más que como un artículo, pero que yo siento que es la médula espinal de nuestra conservación del ambiente, que es el ordenamiento territorial ambiental. Porque nosotros no podemos definir lo que usted está diciendo, bueno, qué cosa, dónde vamos a hacer. Y tú encuentras en Darién, como ustedes muy bien lo explican, que no solamente el problema de la deforestación, sino que también tienes el problema de la migración. Y cuando la gente migra hacia allá, ¿qué va a hacer? A construir, que barriada, algunos se dedican a la ganadería. Entonces, fíjate que ya no solamente es la gente que llega a Darién a extraer madera, sino que también se está repoblando y hay que hacer carretera. Y cada vez que hacemos algo de eso, quien sufre son los bosques. Exacto. ¿No? Entonces ya ver cómo tú en un mapa, que es la forma más gráfica, que no tiene, a veces yo siento que no hay ni que explicar mucho, que solamente tú pasas los mapas, cómo estábamos en el 40 y resto, cómo estábamos en el 90 y en el 80 y algo, y después cómo estamos en el 90 y algo. Entonces dices que, wow. Entonces ya tú cuando ves el 2000, 2010 que se acercaron ustedes, uno dice, wow, yo ya no necesito que tanto dato porque es visible, ¿no? Cómo eso está afectando. Y fíjate que siempre coincido con lo que decían ustedes, yo creo que era Marjorie, que nosotros estamos como traumados que el arco seco, ¿no? Que la jarriera, y decía la gente de los santeños. Y nosotros vemos que la deforestación se está dando en Veragua, en Panamá y en Darién. Exacto. Panamá mucho más peligroso porque nosotros necesitamos muchísimo bosque, porque necesitamos muchísima agua para lo que es el canal de Panamá y para que también nosotros podamos tomar agua, ¿no? Y todo lo que se deriva del agua. Sí, mucho problema, ¿no? Y lo que más molesta es que, como bien digo yo, lo que más que nadie ve cuando transportan la madera de contrabando. Todos son ciegos. Exacto. Por ejemplo, yo pasé, ese fin de semana pasé que conté 7 retenes de Senafrón. 7 retenes. Y para acabar era cuarentena total. O sea, ¿qué hacen esas personas transportando madera, camiones de madera? Exacto. Ese era el día. Entonces, mis compañeros que fueron a la instalación, que iban mucho más adentro de Darién, ellos me dicen, pasaban camiones. Y ellos me dicen, yo no sabía que tú necesitabas ese trabajo. Casualmente yo tuve que ir a Darién y nunca he ido a Darién y percibí esa problemática que me tocaba hablar exactamente hoy. O sea, fue como una señal de Dios, como ¡tarana! Y de todos los camiones que pasaron, ese estaba parqueado afuera de mi ambiente, que lo habían decomisado por irregularidad en los papeles y mil y un cosas. Entonces yo estaba como, para, que hay que tomar foto, y le pregunté al señor que estaba ahí como cuidando la instalación, porque era domingo de cuarentena total, o sea que no había nadie, y él me explicó un poquito y me dice como que, ¿qué se puede hacer? O sea, profesor, una consulta. Profesor, una consulta. Dígame. Tengo entendido que el año pasado, de septiembre, se habían suspendido los permisos. Y entonces, mire, ese video salió en enero. O sea, y todo lo que vio Marjorie, tengo un compañero que vive allá y él dice que eso es normal allá y son los tucos grandotes que se sacan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se eliminaron los permisos, se suspendieron. Es que, fíjate, esto de mí para ustedes, ¿no? A veces cuando uno elimina algo, cuando uno suspende algo, entonces uno dice que bueno, estoy aceptando cualquier tipo de donación para yo hacerte la excepción, porque ya tú sabes que está suspendido.
¿no? Entonces eso lo que hace es que aumentan los niveles de corrupción. Vuelvo y repito, o sea, la actividad maderera es una actividad lícita. Sí, pero trabájala como corresponde, como Dios manda, tu estudio de impacto ambiental, tu plan de manejo, tu forma como lo vas haciendo. No, pero no es que yo llegue, hombre, qué bueno, yo llego y de pronto me encontré con un lugar boscoso en Darién y yo simplemente llegué con los trabajadores del camión y la sierra, porque yo no sembré eso no es mío, ¿no? Entonces, ese es parte del problema, ¿no? Y que nosotros vamos deforestando sin medir, ¿no? Sin ver las consecuencias, ¿no? Simplemente porque esa es una buena madera y es un buen negocio. Yo los invito a ustedes, fíjate, ese trabajo como yo lo veo bien completo, yo siempre les digo, le invito a ustedes que traten de escribir artículos en un lenguaje bien sencillo y publíquenlo en la prensa. Pero que no, digo, definitivamente, no dándole palo a nadie. ¿No? Jennifer, tú no puedes. No, sino que, exacto, porque no hay problema, ¿no? Sino que estos artículos de la docencia, de la importancia que hacen los estudios, de cómo afecta las actividades a los bosques y cómo pudiese incluso la reforestación convertirse en un problema de generación de carbono, si no lo hacemos como se debe hacer y para eso, y se explica de manera sencilla, hombre, y el Ministerio de Ambiente te aseguro que tiene una dirección de relaciones públicas, y la dirección de relaciones públicas de todos los ministerios, lo primero que ellos hacen es que ellos hacen todos los recortes periódicos de las noticias que son pertinentes con su ministerio, ¿no? Y al menos hay alguien llamando, ¿no? Profesionales como ustedes altamente calificados, llamando la atención, oye, pon cuidado a esto, oye, esto otro, ¿no? Y al final, yo siempre digo en un idioma sencillo, para los que de pronto somos ignorantes en mucha terminología y no entendemos las cosas muy bien, bueno, ya esto me quedó claro, esto es bien gráfico, ¿no? Porque de verdad que hay que llamar la atención de la gente. Y algo quizás que también el presidente sepa o no sepa de esto, o si el presidente alguien le explicara bien cómo es esto, fuera otra la actitud, si al que pasó, si al que viene, alguien le explica bien de pronto su política o su forma de hacer las cosas sea diferente, o a lo mejor no les interesa, ¿no? Pero nos toca a nosotros trabajar en eso. No sé si perdón. Bueno, algo que yo quería plasmar también que nos llamó la atención es que, por ejemplo, yo entraba a la página y me tocó la parte de la evolución de la deforestación, y uno entra a la página del Ministerio de Ambiente y usted no encuentra ningún mapa, no encuentra nada actualizado. Esos mapas del 2019 ya están, porque eso los presentó el Ministerio de Ambiente, pero todavía aún no lo han subido a la página. Y los conseguimos a través de otras instituciones, por ejemplo, CIAM, o estas cosas que como le dan como palo, dígase así, a mi ambiente, y le hacen como hashtag, haz esto, mira, hay una tal indiscriminada, y están como siendo como los voceros de las comunidades, por ejemplo. Ahí fue donde pude conseguir el mapa, que ellos sí lo tenían en su plataforma, y uno se queda como que entonces, tras que pones los mapas y por ejemplo, lo que eran los GeoPanamá, los informes nacionales, deberían estar en una plataforma, pero tienen en la biblioteca de Mi Ambiente, tienen todo este poco de informes del 92, y estamos en el 2019, o sea, tienen que actualizar esa plataforma, porque, o sea, ya vamos por el informe 2019, y se le están sumando los informes de red, que tampoco los suben así. Entonces, cuando usted busca un archivo, los ve como subidos clandestinamente y no en el mismo Ministerio de Ambiente, o sea. Hasta con virus, profe, hasta con virus, porque a mí me mandó un virus cuando... Te envía como redireccionar muchas páginas porque los tienen como clandestinos, cuando esto es una función del Ministerio de Ambiente, tener todos estos mapas actualizados si ya los tienen. Entonces, vamos. Y parte del principio de la Declaración de Río, que la información sea fluida. Toda la no hay información en materia ambiental que sea confidencial. Pues si tú tienes los estudios, ¿qué hay que hacer? Publicarlo para que todo el mundo vea los estudios. Y si no está el informe, como se hace en cualquier investigación, ir presentando avances y se pone claramente, ese tema no está terminado porque se tiene que actualizar, pero se tiene ya en la plataforma y las personas ya están anuentes de cómo va la situación. Pero sinceramente no, o sea, había que irse a páginas que te tiraban a otros links para poder conseguir los mapas más actualizados, porque los que están como tal en la biblioteca virtual de Mi Ambiente
son de 1902, el Infogeo del 2004 y ya estamos en el 2020, o sea, es como súper desactualizado. Así está la información, pero no te permite ver la imagen de los mapas, o sea, nada, solamente aparecen cuadritos con cruces. O sea que es por gusto. ¿Alguien del grupo que quiera comentar algo, quiera preguntar algo? Miguel. Yo tengo una pregunta, Claro. Dale, María Camila. respecto al tema de la deforestación que se realiza en estas áreas. ¿Estas empresas generan alguna alternativa económica entre las comunidades con los mismos procesos de deforestación a medida de compensación? Bueno, María Camila, si viste el video, podrás entender que no se está dando ninguna compensación y que los que están peleando directamente es la comunidad indígena. Porque, ¿qué sucede en Panamá? O sea, yo nunca he ido a Darién, yo pensaba que Darién era un bosque, o sea, yo pensaba que eso era como siempre decía, la selva del Darién. O sea, yo pensaba que iba a ir a un montesal, allá a un bosque, y cuando, mi sorpresa que yo fui, había más carretera, había más estos, no centros comerciales, pero sí centros de esto de, hasta un Justo y Bueno hay en Darién, créeme, allá metido por ahí Justo y Bueno. Y con eso te digo todo. Así que con eso te digo todo, o sea, hay como estas plazas que tienen que si ferretería, que si no sé qué, o sea, mega hiper grandes, que se nota que son recientes, y no ves casi ni mucho tan selva, sino a las afueras como tal. Entonces, eso es lo que se están peleando, las otorgaciones que están dando en muchos, en lo que es las áreas indígenas como tal, los permisos. Yo no lo presenté ahí, pero sí encontré un archivo, el cual, por esto que hay este levantamiento, porque se tiene siempre el ojo sobre el arco seco, ¿no? Que el arco seco, pero cuando el robo lo están haciendo en nuestras narices, es en el Darién. O sea, lo están haciendo directamente a nuestras narices. Porque siempre se dice, no, que Los Santos, que Herrera, es el arco seco para acá, y es en Darién que se está dando como la tala más indiscriminada y no se está dando ningún tipo de compensación. Por ejemplo, también algo que percibí, pero no tuve oportunidad de tomar fotos, fue el vertedero. Está cerca de un poquitón de como así como forestal. Ahí está el vertedero así como sin nada, ni un aviso que es el vertedero, o sea, nada. Tú viajas a los pepenadores ahí, o sea, no tenían ni un señalamiento que era el vertedero como tal. O sea, me di cuenta que era el vertedero como tal porque eso ya se veía, no era como un pataconcito, ya era como bien lleno de cosas, y atrás el bosque. O sea, era como tan triste esa imagen que ni le tomé foto porque sinceramente me pareció, o sea, demasiado lamentable que eso se esté viendo en Panamá. No, mira, y lo que tú ves más allá son puros los que son inmigraciones de Los Santos, puros santeños, y lo que más ellos abarcan es la ganadería, como tú mencionaste, Renato, y eso es lo que se ve más ahí, patio pelado y las vaquitas ahí pasando páramo también. Así que no encontramos, o sea, no hemos visto tampoco en esa área que haya un ingreso a esas comunidades que son de bajos recursos. Como ya tuviste en el video, están los indígenas que están luchando por sus derechos, ¿no? Que son unos de ellos que se preocupan más por defender lo que son de la naturaleza, pues. Ellos son los que más se preocupan por eso. Y tampoco hay enmarcados planes ecoturísticos que se enmarquen dentro de la reforestación. Yo desconozco, la verdad. ¿No? O sea, parte ecoturística para allá, simplemente las áreas exclusivas de lo que es Bahía Piña, y esos son ya y que empresas ni siquiera nacionales, son internacionales, que son las que se llevan a cabo para los torneos de pesca, y esos son, por ejemplo, empresas que no son ni siquiera de Panamá. Son torneos que vienen internacional y que tú ni siquiera te das cuenta cuando se hacen esos torneos, porque ni siquiera que nosotros los simples mortales pudiéramos acceder a ese tipo de torneos. Pero como tal, la explotación turística para allá sí, y que se promueva y que se... No, o sea, yo todo lo que pasé y pregunté para aprovechar la ida para allá, es como que nulo, o sea, nada. La seguridad también es fuerte allá. Exacto. Y entonces, porque se tiene la idea de que eso es un monte, o sea, se tiene la idea de que es una selva, que tú no vas a poder caminar y que tú cómo vas a sacar un árbol de ahí. Y o sea, se tiene esa idea vendida, pues que eso está ya súper repleto de árboles y no puedes pasar, y ya las carreteras están mucho mejor que la capital, y tú ves camión, aserraderos, muchos aserraderos. Cada casa, casi cada kilómetro había un aserradero.
ya sea, como le mostré la imagen, que tenían toda la señalización y que no talar, no cazar, artículo tal, o como aserraderos así que tenían elote y el montón de árboles cortados ahí. O sea, era como que, bueno, ya corten estos árboles, o como el caso del señor que les dije que su casita estaba así en todo el medio y alrededor estaba todo cortado, o sea, se veía como que, y estaba como una ladera, o sea, que cuando venga la lluvia se fue esa casa porque era una ladera, o sea, literal era una ladera, y le estás cortando los árboles que le va a dar firmeza a ese suelo que no se erosione. Entonces, era como que alguien no regula eso, por más que sea su terreno, o sea, tú no puedes cortar tanto así, ¿para qué? Si es una casita, ni que la fuera ampliada o algo así, o sea, no tenía explicación, pues es como la mentalidad de las personas de que es mi lote, es mi terreno, hago lo que me da la gana y no. Gracias, Mayuri, y gracias, Jennifer. Mayuri. Dime. Nada. Bueno, ya que solicitan que hable. No, ya, yo hablé. No, la verdad, el tema de deforestación es bastante nuevo para mí. Los que me conocen saben que yo me manejo más con el tema de residuos. Con deforestación es muy poco las cosas que sé. Y estaba viendo lo de la presentación, pusieron algo sobre el tema de la Alianza por el Millón. Y yo quería saber si dentro de su investigación o lo que leyeron, encontraron algo sobre algún tipo de monitoreo o algún tipo de seguimiento a este tema. Bueno, con respecto a la Alianza de 1 Millón, primeramente, Darién no se reforestó con la Alianza de 1 Millón. Ese no está abarcado. Como vuelvo y repito, se ha tomado más lo que es la parte de Veragua y lo que es el arco seco. ¿Y qué es lo que decimos? O sea, se está enfocando, siempre históricamente se ha enfocado un sitio pensando que es el que se está deforestando como tal, y no. Y seguimiento que nosotros encontramos información como tal, no hay información en ningún lado del seguimiento de esos plantones que se hicieron masivamente por ciertos lugares de Panamá. No hay como una data que te diga y que bueno, a tal, hoy 23 del 6 del 20, los plantones, o sea, una imagen, por lo menos cuánto pegaron. O sea, el supuesto millón que plantaron, ponte que 100.000 plantones pegaron. O sea, como tal, no hay nada. Y yo tengo entendido que ese proyecto no fue muy bueno. Al final, lo que hicieron Son muchas fue... bullas en Naciones Unidas. Pero el proyecto es a largo plazo. Es un proyecto a largo plazo, no es, o sea, es 1 millón de hectáreas. Exacto. Que se tiene que tiene en una proyección creo que de 30, hasta el 2030, 2050. Era lo que Pero igual, si nosotros no tenemos definido dónde vamos y qué cosas vamos a sembrar, porque ¿dónde tú quieres reforestar? A ver, a mí me interesaría reforestar en las cuencas, ¿no? Pero ¿y con qué vas a reforestar en las cuencas? Como bien lo han explicado las compañeras, ¿qué vas a reforestar? ¿Cuál es el ecosistema de ahí? ¿O dónde vas a reforestar? ¿Y qué cosa? No, pero no es que 1 millón y tú te agarras y haces de pronto como la administración anterior, de que hacemos el voluntariado. ¿Y qué vamos a hacer este fin de semana? Vamos a sembrar. Ajá. Y entonces, sembraste. ¿Y cuál es el seguimiento que le diste? O sea, ya con esa siembra que tú hiciste, ya pegó y ya se va a convertir con los años en un árbol grande y frondoso. No, señor. Eso hay que darle seguimiento. Y eso tiene un costo, ¿no? Entonces, que sí puedes hacer los trabajos voluntarios, sí, como no. Mi ambiente, ¿cuándo mi ambiente te reparte plantones? Con suerte, el Día de la Tierra. Ve cualquier otro día a decirle a mi ambiente que te dé plantones. No hay. ¿No? Entonces, es buena la idea del millón, de sembrar 1 millón de hectáreas, maravillosa. Pero hay que hacerlo de una manera científica. Es que eso es lo que nos acaban de decir las compañeras y eso es lo que es el sentido común. No es sembrar por sembrar. Es que no es cantidad, es calidad y Exacto. Optimización del lugar. Por ejemplo, tengo compañías que participaron en esa cuestión de Alianza 1 Millón para la parte de Veragua. Y yo le dije, ¿y qué plantaron para allá? Me dice, yo no tengo ni idea que yo planté, pero yo fui porque la universidad, porque la UTP, eso es una nota para ir a ayudar. Yo fui ingeniera. Exacto, la foto. Pura foto ahí. Entonces yo le dije, tú sabes que para Cuenca, hay un tipo hay estudios, no tan recientes, pero hay estudios que te dicen que tal árbol son buenos para Cuenca.
tal árbol son buenos para un ejemplo, ganadería silvopastoril, que tal árbol se pueden poner para la parte extraíble forestal para madera. Entonces, no es que no estamos totalmente en contra de que no se tiene que cortar árboles, porque esto es un sustento para los pueblos también. Entonces, tampoco es que le vas a cortar la actividad a las personas que fabrican muebles, pero es concientizarlo que pueden hacerlo con un tipo de árbol que se adapte a su suelo sin intervenir y dañar el uso de ese suelo y que no altere la flora nativa del lugar. Entonces, como es el caso de que se paladaría mucho lo que es teca, y el teca está más que evidenciado que acidifica el suelo. Entonces, yo no me veía árboles de teca, entonces va matando los mismos árboles nativos del lugar. Y es competencia, como simple competencia natural que se va a ver en el lugar. Acuérdate, Marjorie, no sé si te acuerdas en la clase de ecología, cuando vino el señor de Lanán, que se participó en el levantamiento en monitoreo red, que ellos no tenían, no tenían los recursos para, no tenían los software que se tienen que comprar para poder monitorear y hacer el inventario, ¿no? Que ellos lo estaban utilizando con el software gratuito no tienen una alta resolución, y lo estaban usando en ese método porque no tenían mucho personal para hacer, imagínate, abarcar todo el sector de levantamiento para saber y clasificar las especies, ¿no? Yo creo que lo que veo es como que ese proyecto queda más que todo para propaganda, pues. Para cumplirlo. Para propaganda. Los convenios. Era lo que yo le decía a ustedes. SOES participa todos los años en la siembra de la Alianza por el Millón. Y yo llevo 3 años seguidos sembrando en el mismo área. Exacto. Y yo me hago la pregunta, ¿pero por qué vamos a sembrar aquí si el año pasado fuimos a ese mismo lugar a sembrar? Y una consulta, ¿has visto que han crecido los árboles que han sembrado? O sea, por lo menos te dije que, bueno, ya el árbol va por la mitad, pues, o va un plantoncito total. Estoy viendo el pedazo pelado vacío, porque los plantones no están pegando. Porque entonces, es una loma que está llena de la paja canalera. Y entonces lo que hacen es que cortan la paja canalera para dejarte el espacio así como que este es el espacio para sembrar. Exacto. Entonces tú siembras entre esa paja y listo. Al año siguiente vuelven y recortan la paja canalera y el arbolito que yo había sembrado el año anterior que se hizo. Exacto, y también eso es algo, la paja canalera es una especie, la Saccharum spontarum, es una especie introducida que produce factores negativos a los suelos de Panamá y la competitividad. Y ella no permite, mata esos plantones, puesto le tapa la entrada de luz, y por eso que no se está viendo lo que tú vienes diciendo. O sea, vienes plantando todavía 3 años y esto tenía que ver, por lo menos palito tú ves y que bueno, está el plantón creciendo, pero no se ve, entonces no se da el seguimiento, porque tú me vas a decir que si tú le das un seguimiento, tú sabes, hey, este lugar, esta paja canalera no nos está dejando crecer los plantones, bueno, hay que reubicarlo hasta que se controle esa maleza y se pueda optimizar ese suelo para que esté productivo, para que esos plantones hagan función. Pero no, o sea, simplemente lo hacen porque es un deber que tiene la empresa de sembrar y decir, bueno, yo sembré, si eso no pega, eso no es mi culpa, yo cumplí con sembrar los plantones. Claro. Y eso es culpa del suelo si no se quiere pegar los plantones. Entonces, eso es lo que las leyes en Panamá deberían reforzar, o sea, no solamente de que porque cumplió, o sea, no darle un seguimiento para velar que de verdad se cumpla con lo que se está promulgando y anunciando por las redes sociales, o sea, hasta a nivel internacional, porque mis amigos de otros países me decían, oye, Panamá va a sembrar 1 millón de árboles. Wow, o sea, no, porque se quejan de que el cambio climático, que sí. Y yo dije, pero es que ese 1 millón no se está viendo, no se está percibiendo, y al contrario, sembraste 1 millón y correte 100, pues. Preguntamos como que, bueno, ¿cuánto nos falta para el millón? Y estamos en 0 todavía. Bueno, yo creo que publicaron que habían sembrado 80,000 hectáreas. 80,000, pero esas 80,000, ¿cuántas ya han dado fruto? O sea, que ya se ha visto que ese es el plantón. Así que bueno. Sí. Estamos trabajando en eso, Sí, vamos a seguir trabajando. Sí, así mismo. Bueno, ellos tienen, para el 2017, 10,000 es el plan, ¿no?
en el 2022 tiene que haber sembrado 40.000 hectáreas. Uy, no escucho. Bueno, si no hay más, yo les agradezco. De verdad, cada presentación son muy buenas, muy buenas. Así que bueno, ya el viernes ya terminamos y yo espero esa misma noche ponerle sus notas. Chévere. Así que nada, Ok. nos vemos el viernes si Dios nos lo permite. Buenas noches, profesor. Que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el viernes. Chao. Hasta Luego. el viernes.